Vamos a grabarla. Y esta historia tan apasionante que es la historia de Esther, es de alguien que se presentó una situación, una oportunidad, donde realmente era tomarla o dejarla. Y no había muchas opciones porque yo voy a hacer un resumen un poquito de Esther, aquí ayudado un poco por una Esther, ¿eh? Porque es bueno, hay que conocerla la historia para lograr entender todas las circunstancias que esta chica atravesó, pero a su vez que un pueblo detrás de ella lo atravesó. La canción que habíamos puesto dice, construiré mi vida, dice en su amor, ahí estoy seguro, y con un objetivo para llevar tu amor al mundo. Y realmente esta historia, que es la historia de Esther, es una historia que trasciende a la comunidad judía hasta el día de hoy. Hay una fiesta que no está instituida dentro de la escritura, que es la fiesta de Purim. Es una fiesta que en este libro queda registrada y a partir de ese momento los judíos la practican. Y es una historia que tiene que ver con las circunstancias que le tocó pasar. La palabra Purim significa o tiene relación en la suerte, porque en algún momento de esta historia que voy a contar, tiraron la suerte y la suerte cayó para un día en el cual el pueblo de Israel iba a ser totalmente destruido. Si se hubiera llevado a cabo esta situación, nosotros nos horrorizamos mucho con lo que pasó el pueblo judío con Hitler, pero este iba a ser una de las primeras, digamos, masacres y exterminio, y lo que también el mundo le llama genocidio del pueblo de Israel. Entonces, detrás de una historia linda de amor, está una historia de muerte. Y dice, construiré mi vida, y decía la canción, ahí estoy seguro. Bueno, cuando estuvimos en Salta, fuimos, ya lo conocíamos, pero fuimos al castillo, que Raúl conoce mucho, que es una de las construcciones de un hotel eh, que está en la quebrada de San Lorenzo, se llama el Castillo de San Lorenzo, y este castillo es una de las características que tiene, es que su base está, digamos, hecha de piedras, y para la extracción y sacar las piedras, y que fue hecho en un momento por un italiano. Hoy el dueño es un americano. Bueno, tuve ahí el placer de un poco de conocerla, y justo estaba su familia y todo. Eh, Tiene una base que ese castillo, así como está, es difícil que se caiga, por supuesto, todo se puede caer en este mundo, ¿no? Pero tiene una construcción impresionante de piedras, ¿eh? Entonces, y cuando estaba ahí, miraba eso y pensaba en esto, ¿no? Pensaba cuando muchas veces cantamos aquellos coros, o cuando pensamos, digamos, sobre qué construimos nuestra vida, sobre qué construimos nuestra casa. No es lo mismo construirla sobre la arena que construirla sobre la roca. Y un poco de eso tiene que ver también el mensaje ¿no? Voy a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que es Esther. Voy a pasar ahora y les voy a compartir el Power, donde la palabra Esther tiene un significado, pero la, la, la historia comienza con esta chica que no se llamaba Esther, en realidad se llamaba Adasa, que es la palabra hebrea. Esa palabra hebrea significa mirto, y mirto es una planta, y que es una planta que incluso es utilizada en una de las fiestas que sí está constituida para el pueblo judío de parte de Dios, que es la fiesta de los tabernáculos. Esther es el nombre en el cual fue llamada ahí. Ahí dice hebreo, pero en realidad es medo-persa. Y Esther es llamémosle, una de las protagonistas. Este libro tiene 5 protagonistas. ¿En qué consiste esta historia? Primeramente, no se menciona a Dios en el libro. Esto es lo tremendo, ¿no? Un libro que está en el libro de Dios y que no se menciona a Dios.
Entonces eso llama la atención. Eso ha hecho de que pase por mucho tiempo hasta que al comienzo los judíos no lo querían poner dentro de los libros canónicos, hasta que una serie de circunstancias, estudios, se dieron cuenta que sí, acá está Dios presente. ¿Por qué? Y se lo pongo ahí, en 5 versículos, en forma acróstica, está el nombre de Dios. 4 veces, esto voy a hacer en un momento un estudio, pero esto para mencionar nada más, en 4 veces, en esos textos está ahí, está la palabra, bueno, que son todos consonantes y nosotros decimos Jehová. Y en una está la palabra donde está la expresión yo soy el que soy. En forma acróstica significa que, por ejemplo, yo armo, está una frase y se destacan letras y cuando uno une las letras está el nombre de Dios. Es algo impresionante realmente, es para ponerse los pelos de punta. Pero a pesar de esa situación, que no está el nombre de Dios, Dios va a mostrar misericordia a un pueblo desobediente. Y después le voy a decir por qué el pueblo ha sido desobediente. Si hacemos un análisis de la cronología de las fechas para que podamos entender cuándo ocurre esta historia. Entre el año 606 y 605, Babilonia empieza a invadir y deporta y saca a las personas y se lleva a un pueblo cautivo, el pueblo de Israel. Entonces, 587, Jerusalén cae ante el enemigo, pero ¿qué ocurre después? Después Babilonia, que estaba bajo el imperio babilónico, por supuesto, cae ante Ciro. Y ahí empieza otro imperio, que es el imperio medo-persa. Estoy contando historia, pero que en la Biblia también está registrado. Luego, en el 538, este mismo Ciro, que queda impactado porque hay una profecía de él, permite el regreso a los judíos que regresan alrededor de esa cantidad de 50.000. En el 535 los judíos empiezan a reconstruir el famoso templo, pero en algún momento de esa historia la obra se detiene. 520, después de 15 años, la obra empieza de nuevo. Fíjense en eso, algo muy interesante. Se le permite el regreso a los judíos. Se le permite el regreso a los judíos. ¿A dónde? A esa tierra. En el 515 el templo se termina y se dedica a Dios. Pero en el año 476 aproximadamente es donde Esther, en la historia, llega a ser la reina de Persia. O sea, hay un montón de hechos que están concatenados. Luego, en el 458, Edra viaja a Jerusalén, y ahí lleva también un grupo. Y en el 444, algunos dicen 445, pero depende cómo se cuente, ahí empieza la reconstrucción de los muros con Nehemías, que esa fecha va a ser muy importante, porque tiene que ver con una profecía que está en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Y en el 465, yo le puse Jerjes, acá en esta historia el rey ese se llama Asuero, en la vida real se llama Jerjes, es asesinado, o sea, el esposo de Esther. Y después le va a seguir su hijo, que tiene que ver con el nacimiento de ese hijo de la reina, que vamos a hablar, que está en el capítulo 1. Bien, tengan esto en mente, porque cuento un poco rápidamente, voy a tratar de contar rápidamente la historia. En el capítulo va contando de que allí el rey Asuero, o el rey Jerjes, Asuero era porque, así como al rey egipcio se le llama faraón, acá se le llama Asuero. Hace, podríamos decir, terrible fiesta. ¿No? Yo no sé si ustedes han estado en una fiesta, pero ¿cuánto lleva una fiesta? Yo le diría, bueno, lleva 2 horas, 3 horas en nuestra cultura. ¿Saben cuánto llevó esta fiesta? 6 meses, 180 días, una locura. Y allí convocó a todos los gobernadores, a todos los príncipes, hizo un tremendo banquete para, digamos, en representación de todas las provincias que tenían, que en ese momento creo que era algo así, 120, dice el versículo 4, 180 días. Entonces, ahí, después en la historia verdadera, se averiguó un poco por qué era esta gran fiesta. Bueno, no solamente era la fiesta, sino que era una reunión para programar una guerra que iban a tener
que era la invasión y poder luchar contra los griegos. Después se hizo una segunda fiesta que fue para el pueblo de 7 días, pero también la reina, que se llamaba Basti, hizo su propia fiesta para todas las mujeres. Entonces, en un momento, dice el versículo 10, que el séptimo día ya el corazón del rey estaba totalmente alegre, pero no estaba alegre porque estaba risueño, sino porque estaba con algunas copas de más. Mandó a buscar, con los 7 eunucos, mandó a buscar a la reina. ¿Y para qué la mandó a buscar? La mandó a buscar para gloriarse un poco y mostrar, porque dice que era muy linda. La reina no quiso ir. Hay una enseñanza también ahí de parte de la reina. Pero al no querer ir, bueno, eso le produjo al rey una situación, podríamos decir, de quedar mal ante los demás. Entonces, no obstante eso, dice, bueno, ¿qué pasa si la reina no quiere ir? Y saltó uno de sus colaboradores, que se llamaba Memucán, y le dijo, bueno, no solamente pecado contra ti, rey, sino que ha pecado contra todos los príncipes, contra todos los pueblos, las provincias, y porque este hecho, si se llega a conocer, ¿qué va a pasar? Ahora las mujeres van a tener en poca estima a su marido. O sea, hasta es actual esto, ¿no? Una situación de, hasta podríamos decir, de lucha de poder entre varón y mujer. Algunos comentaristas llegan a decir que este hombre que aconseja esto y que dice estas palabras, y porque él después va a aconsejar que la reina Basti la deje de su cargo y bueno, y de esa manera la reina deja de ser en su posición, que realmente este muchacho estaba teniendo problemas en su propia casa. Entonces era una forma de vengarse contra su propia esposa. Ahora, de ahí salta al capítulo 2, y ¿qué ocurre ahí? Bueno, lo que ocurre es que el rey se encuentra, digamos, acongojado. ¿Y qué pasa? Se acordó de Basti. En la historia real se comenta de que en realidad fueron a la guerra y no le fue tan bien al rey en la guerra. Entonces es como cuando hacemos proyectos en el mundo y cuando nos damos cuenta nos quedamos sin amigos, nos quedamos sin nadie, y la única persona que va a estar a nuestro lado es el esposo, la esposa, los que están en nuestra casa, y cuando se da la vuelta, no está la esposa. ¿Qué ocurrió acá? Entonces, ¿qué, ¿qué hacen en ese momento? Bueno, para que el rey no llegue a acongojarse tanto, le dicen y le llevan una propuesta que se busque a una reina y que se busque una que sea mejor que Basti, más linda y más de todo. ¿Qué hace entonces en ese momento el imperio, podemos decir medio persa? Traen chicas de todo lado, y entre una de esas chicas que traen, porque no le quedó elección, dice en el versículo 8 que Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, que era la guarda de las mujeres. Pero ella tenía algo especial en su vida, algo especial en su forma de ser, porque halló gracia delante de este cuidador, inmediatamente. Ella tenía un primo, ese primo se llamaba Mardoqueo, que era mucho mayor. Pero ¿qué hizo Mardoqueo? La crió desde chiquita, o sea, él era mucho mayor y la crió siendo una niña. Y la tomó en adopción, o sea que fue un padre adoptivo. Acuérdense los nombres. Yo le dije, el rey Asuero o Jerjes, Basti. Tenemos una tercera protagonista que aparece, Esther, y ahora va a aparecer otro cuarto protagonista que se llama Mardoqueo, que es el tío. Y el tío que adopta a alguien que estaba huérfana, desamparada, en un lugar lejos de su patria. ¿Dónde estaba allí? En Susa, que era la capital del reino. Hay un libro que leí, que es de Charles Swindoll, y lo titula, cuando se comenta esto, que sería, como en las épocas actuales, el concurso de belleza. ¿Y quién lo ganó? Lo ganó Esther. Entonces, hasta acá podemos decir, este libro podría haber sido escrito solamente en 2 capítulos y se termina la historia. Pero a mí lo que me sorprende, y un poco la conclusión que llego yo, es que esta es una historia
que la vida real es totalmente diferente a la vida, podríamos decir, normal y corriente. Toda historia nos gustaría que termine ahí. Alguien que es, digamos, de un perfil muy bajo y de repente conoce a alguien que de repente está en el trono y pasa a ser ahí. Y ahí podemos terminar la historia. Sin embargo, yo creo que esta es una historia que es la primera vez, podemos pensarlo así, que empieza desde las glorias para contarse toda la historia. Que este es un libro que aquí empieza a contarse la real historia. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pasa una circunstancia que Mardoqueo estaba allí y cerca del palacio. Él nunca la abandonó, él no podía entrar al palacio, pero siempre estaba cuidándola allí a la reina Esther y descubre, y esto va a ser importante en el futuro, que descubre que habían dos ahí que querían matarlo al rey. Entonces, habían armado algo y cuando él lo descubre se lo cuenta a la reina le cuenta al rey y eso, bueno, por supuesto, los dos muchachos estos están decapitados, porque son colgados, dicen una horca, pero eso queda ahí y eso pasa a la historia. Surge luego, más adelante, otro personaje. Ese personaje es un personaje que va a ser un personaje complicado en toda esta historia, que se llama Amán. Amán es alguien que viene de los amalecitas y alguien que de repente va a entrar y va a ser como el primer ministro del imperio medo-persa, el mano derecha de ahí del rey. Ahora, este personaje, en algún momento, estando ahí entre uno de ellos, Mardoqueo, todos, bueno, le daban honra y todo. Pero ¿qué pasa? Mardoqueo no se quería inclinar, porque él tenía muy en claro que este fue un personaje que era descendiente de un rey, y ese rey, que en su momento Dios le había dicho a todo, digamos, al rey anterior, que era Saúl, le había dicho que, bueno, tenía que exterminarlo porque eso le iba a jugar en contra. En la aplicación espiritual, Agag representa a lo que nosotros luchamos siempre, que es la carne. Y el consejo de Dios es tratar de exterminar todos aquellos deseos, aquellas cosas que vayan en contra del espíritu, porque eso nos va a jugar en contra. ¿Qué hizo este hombre? No actuó así. Saúl no actuó así, pero de allí vino descendencia. ¿Qué ocurrió acá? Amán, como veía que Mardoqueo no le rendía honores, dijo, no, lo voy a exterminar a este porque este es un judío, y ahí podemos ver que entra la discriminación. Y no solamente eso, sino que vamos a determinar, por eso en el versículo 7 dice, vamos a determinar un día. ¿Para qué? Para que no solamente él, sino que todo el pueblo judío de todas las provincias, o sea, lugar donde haya judío en el mundo, que sea exterminado. Eso fue en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero. Y fue echada Pur, que es Pur, viene Purim, que es suerte. Esto es la suerte delante de Amán, y dice que salió el mes 12º. Quiere decir que tenían un año, miren cómo es Dios, a pesar que no dice la palabra de Dios, pero yo dije, dando un año para que sea exterminado. A todo esto, Esther no sabía nada. Como no sabía nada, ella vivía su vida. Ahí surge luego en el capítulo 4 que Mardoqueo se empieza a rasgar las vestiduras, empieza a vestirse de ceniza. Era una costumbre en la cual se mostraba el dolor y la angustia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Alguien viene y le cuenta a Esther esto. Entonces, ¿qué hace ella? Bueno, vamos a cambiarle la vestimenta, vamos a tratar de ayudarlo para que Mardoqueo esté mejor. Pero Mardoqueo le rechaza, Mardoqueo más vale, y le lleva a través de los siervos que tenían ahí en el reinado para que le cuente lo que estaba pasando. En un primer momento, bueno, Esther la ve la situación como una situación no, aparentemente no tan grave, pero que le afectaba a ella. Y le iba a afectar más todavía porque, bueno, ella estaba supuestamente cómoda. Entonces, ¿qué es lo que le dice Mardoqueo?
el Mardoqueo le pide a la reina que ella interceda hasta el rey. Pero en ese momento la situación no es como ahora. No es que yo le llamo, anda a tratar de hablar. No, porque tenía que ir la reina ante el rey que vivía en otro lugar, y si el rey no le extendía lo que se llamaba el cetro, ¿saben qué podía pasar? La reina podía morir. Entonces, algo tremendo. Entonces ella dice, no, a mí el rey no me ha llamado hace 30 días, y si el rey no me extiende el cetro de oro, puede morir. Eso dice el versículo 11. Entonces Mardoqueo le va a contestar, no pensés, querida reina, querida hija adoptiva, que vas a escapar en la casa del rey como cualquier otro judío, porque vos sos judía. Entonces, si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Entonces, fíjense qué tremendo lo que está pasando acá, ¿no? Ella es confrontada con esa situación. Ella digamos, tiene que tomar una decisión. Y enseguida voy a mostrar un pequeño power que habla un poquito de eso, de la fe de ella. Cómo tuvo que ir pasando diferentes circunstancias de su fe. ¿Qué ocurre después? Esther se juega, se va ante el rey, y cuando aparece que hace el rey, le estira el cetro de oro. Y cuando le estira el cetro de oro, allí viene y es aceptada. Y ella no va y cuenta de una todo lo que le está pasando, sino que lleva un plan, es una estrategia. Realmente esto nos enseña mucho, ¿no? Ante situaciones difíciles, cuando se nos da oportunidad, de capaz que nosotros se nos da la oportunidad de contar algo y ahí nomás vamos y tratamos de que la situación se logre terminar ahí, pero no pasa eso acá. Ella lleva una estrategia, y la estrategia es que planea armar un banquete donde no solamente esté el rey, sino que lo invita que también esté Amán. Acuérdense de Amán, que era el que estaba en contra de los judíos. Amán, cuando escucha eso, chocho, contento, va y cuenta a su familia, y realmente estaba viendo la gloria. Se dice que Amán aparentemente era un hombre muy rico, pero ¿qué le producía desazón? Cuando él pasaba y lo veía al judío Mardoqueo y se lo dice a su familia, que realmente eso era algo que lo intranquilizaba. Incluso llega a decir, de nada me sirve cada vez que veo a ese judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y no tuvo mejor historia su propia esposa, que se llamaba Sere, le dice, y con todos sus amigos, hace una horca bien grande y decirle al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y eso hace más, ¿no? Ahora, yo le conté una historia hace rato que tenía que ver con que Mardoqueo en su momento eh, había, había logrado descubrir un boicot contra el rey. ¿Se acuerdan? Bueno, ese boicot surge en esa noche. Y aquí vemos a Dios realmente, a pesar que no diga Dios, Dios actuando en medio de las circunstancias. ¿Por qué? Porque esa misma noche, antes que sea el banquete, se le fue el sueño al rey. No podía dormir. ¿Qué hizo? Que trajeran los libros de las crónicas, las memorias, que se la lean en su presencia. ¿Qué van a encontrar entre todas las memorias? La historia esta, donde Mardoqueo había denunciado el complot que había tenido antes. Entonces el rey dice, bueno, ¿en qué se honró? ¿En qué se distinguió a Mardoqueo? Y los servidores del rey le dijeron, nada, no se ha hecho con él. Entonces el rey, cuando él justo sale al patio, lo encuentra a Amán, que ya era temprano, o sea que se pasó toda la noche de velada, y le dice, Amán, ¿qué se tiene que hacer con alguien que ha hecho tal y tal situación y que el rey lo quiere honrar? Y Amán, creyendo que era para él, y dijo, bueno, que traigan el vestido real, que se lo pase en el caballo del rey y se le dé honor y todo esto, creyendo que era él, ¿no? Miren ese corazón orgulloso que tenía, pero no era para él. El rey le dice que era para Mardoqueo. Imagínense en la cara, ¡ploc!, se le cae. Al que había que honrar era Mardoqueo. Ya cuando pasa esta situación y luego se lo cuenta a su familia, a sus amigos, ya ahí la cosa empezó a cambiar,
incluso más, le dicen, bueno, ten cuidado porque has empezado a caer y no lo vas a vencer, le dicen a Amán, sino que caerás, por cierto, delante de él. Llega el momento del banquete. Cuando estaba en ese momento, y él le estaba contando a su mujer, llegan y lo llevan a Amán para el banquete. Y cuando estaba en medio del banquete, allí el rey le pregunta a la reina, y bueno, ¿cuál es tu petición? Capítulo 7, para los que van llevando. ¿O cuál es tu demanda? Aunque sí, incluso la mitad del reino te será otorgada. Y lo único que le dice la reina Esther, si ha hallado gracia a tus ojos, si el rey le place, yo lo único que quiero es que se me conceda la vida y a mi pueblo por mi demanda. Acuérdense, el rey no sabía que la reina era judía. No conocía, a pesar que él le había permitido que su primer ministro Amán y le dio el anillo para que se firmara y se llevara a cabo la destrucción de todos los judíos, a pesar de eso, él no sabía que era judía. Entonces, el rey queda asombrado. Entonces dice, ¿quién está? ¿Dónde está el que se ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Entonces Esther inmediatamente dijo, el enemigo y adversario de este malvado Amán, versículo 6. Y Amán se quedó totalmente turbado porque no sabía qué pasaba. El rey salió, se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto. Saben que en este versículo, capítulo 7, versículo 7, está el nombre de Dios, ¿no? En esta misma circunstancia, en ese momento en el cual se está definiendo lo que puede pasar, ahí está el nombre de Dios en forma acróstico. Entonces, ¿qué ocurre ahí? En ese momento, el rey se va y allí queda la reina con Amán. Cuando vuelve el rey, Amán estaba arrodillado y estaba un poco encima de la reina pidiéndole clemencia. El rey interpreta otra cosa. El rey interpreta que encima quería abusar de ella. Inmediatamente el rey, ¿qué hace? Pide que, bueno, ahí se acercan los siervos, ¿no? Y no había alguno que de repente uno que se llama Barbona, uno de los eunucos, y sugiere, es como dijera, mire, yo rey, yo le sugiero una cosita, ¿no? Este Amán ha hecho preparar una horca para Mardoqueo, ¿por qué no lo usamos y lo colgamos ahí? ¿Qué hizo el rey? En el acto, que sea colgado. Y así terminó la vida de Amán, ¿no? Es tremendo, pero la historia no termina acá. ¿Por qué? Porque los decretos que se hacían en ese momento, en este caso del Imperio Medo-Persa, eran decretos en los cuales no podía salir el rey y decir, bueno, se lo deja sin efecto. Entonces la única manera era de que algo pasara para que cuando llegue ese día o ese mes, en esa situación, no lo matasen al pueblo judío. Entonces allí se arma otro decreto. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda defenderse y que exhorta un poco el rey y arman ese decreto. ¿Para qué? Para que ahora Mardoqueo iba a ser el primer ministro. Fuera Amán, Mardoqueo primer ministro, y manda el rey a que por todo lugar esta misma, el pueblo judío se pueda volver se pueda defender. ¿Saben qué pasaba? Algunos hasta se hacían pasar por judíos, ¿no? Porque hubo un montón de muertes que están en el capítulo que sigue, pero ahí, en ese momento y en esa circunstancia es donde el pueblo puede ser salvado. Bueno, yo voy a hacer algunas aplicaciones porque después, en otro momento, voy a seguir con este estudio. Pero es bueno tener en cuenta esto que hemos visto. ¿Qué aprendemos acá? Después voy a hacer otras aplicaciones, pero ya el estudio se me iría, sería un poco más largo. Vamos a aprender algunas cositas que tienen que ver con Dios y con la fe. ¿Con la fe de quién? Con la fe de Esther. Esther, no se olviden de que en su momento, cuando yo le dije que ella no sabía nada, un poco se hizo la distraída. Pero esa distraída, esa situación de distracción, hizo de que ella tenga un crecimiento en su fe. Pasó de una fe apática, tibia, que creía que podía estar bien con Dios,
bien con el pueblo, bien con su tío, bien con el imperio medo-persa, estuvo en el concurso de belleza, pero de esa fe apática, fíjense en el capítulo 4, versículo 11, dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamada, hay una sola ley respecto de él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Ella quería evadir la situación, quería evitar identificarse. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Es una lógica. Pero de esa fe apática, una fe que podemos decir, querer quedar bien con todo, va a llevar a una situación en la cual se tiene que jugar. Y hoy como cristianos es un poco así, ¿no? Estamos por ahí en una situación de privilegio por ser cristianos, por ser alguien que es del pueblo de Dios. Y Esther nos va a mostrar un poquito eso, ¿no? Pasó una fe que tuvo que ser afrentada y confrontada. ¿Y quién lo hizo? ¿Saben quién lo hizo? La persona más cerca a ella. Muchas veces, y eso es un ejemplo que nos tenemos que ver desde el punto de vista de los padres. ¿Quién es el que tiene que confrontar y afrentar al que está más cerca, en este caso a su hijo? Por ahí buscamos a otro. No, tiene que ser su propio padre. Entonces, ¿quién era? El padre por adopción era Mardoqueo. Y su primo Mardoqueo, fíjense, la confrontó. Y en el versículo 13 dijo Mardoqueo, que le respondan a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Por qué? Porque si callas absolutamente en el tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para el judío. Ahora, qué fe que tenía Mardoqueo, más allá de que estaba triste, angustiado y todo, podemos ver a alguien firme, por un lado, con respecto a lo que creía de Dios y que iba a ser liberado, pero también firme con su propia hija adoptiva, ¿no? Entonces, fue y la confrontó y le dijo, eso que estás haciendo, no sé, pero eso está mal, eso está equivocado. Entonces pasó ella de una fe que podemos hablar todo esto que pasó y toda esta historia que conté, porque tuvo alguien que confrontó y le hizo crecer su fe. Y por eso pasó a tener de una fe que no quería, digamos, aventurarse en nada, una fe tibia, apática, una fe que se arriesgó, una fe arriesgada. Y entonces ahí, en ese mismo capítulo, muestra también un proceso tan rápido que tuvo ella, Esther, y dijo lo siguiente, versículo 15, le dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mi doncella ayunaré igualmente, y entonces voy a entrar a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y bueno, y si tengo que morir, y si tengo que perecer, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Qué tremendo, ¿no? Una fe que es confrontada, luego va a ser una fe que se va a jugar y se va a arriesgar por lo que es la fe de Dios. Y saben que podemos hablar de esta historia porque tenemos a alguien que se jugó, tenemos a alguien que dijo, sí, voy a seguir adelante. Por eso Esther es un ejemplo de una persona que estuvo dispuesto a correr riesgo, pero estuvo dispuesto a que se juegue su vida, pero que salió triunfante. Es una historia verdadera, es una historia real. Por último, en esta historia vemos a Dios a pesar de no mencionarse a Dios, ¿no? Vemos a un Dios invisible, pero haciendo visible por todos los hechos. Sin Dios, este pueblo hubiera terminado en el genocidio. Vemos a un Dios invencible en medio de un poder intimidante. Muestra que Dios es superior a todo este imperio y a todo este rey que tenía un poder impresionante. Vemos a un Dios invencible, pero mostrándose invisible. Vemos a un Dios que realmente está actuando y que no se lo ve. Entonces, eso es lo que impacta. Vamos a ver 7 cositas importantes. Vemos a un Dios presente
con un nombre ausente. No está. Busquen ustedes la palabra de Dios, no está. Pero sí está en forma oculta. Es un Dios a descubrir en medio de esta historia. Vemos un Dios inescrutable e insondable en medio de la incertidumbre y la angustia. ¿Saben qué significa la palabra inescrutable? Que no se puede saber, que no se puede averiguar, que no se puede rastrear la decisión. Y así vemos un Dios así. En medio de la incertidumbre no sabemos qué va a pasar, pero vemos a un Dios que realmente está y va a tomar una decisión por su pueblo, insondable, que no se puede tocar el fondo. Romanos 11:33, así es la misma sabiduría de Dios. Oh, profundidad de las riquezas, la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor y quién fue su consejero? ¿Saben que en medio de esta situación todos los judíos consideran, en la vida real estoy hablando, ¿no?, que este podría haber sido el primer y tremendo genocidio del pueblo judío? Pero algo más, cuando ellos hacen su fiesta, en un momento dice que nombran la palabra man, y cuando se dice la palabra man, empiezan todos un poco como a abuchear y a golpear el nombre de Amán, porque eso era en contra. Y Dios en esa circunstancia le permitió digamos, al pueblo poder ser victorioso. ¿Por qué? Porque tuvo alguien que se jugó, que fue Esther. Pero también vemos un Dios activo en medio de situaciones inactivas, que parece que no interviene. Pero en todo el capítulo y todo, por eso yo le dije, esta es una historia que empieza al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno cree que ha llegado arriba, al trono y todo, ahí termina. No, ahí empezó la historia. Entonces, también vemos un Dios inmutable en medio de una situación y de un mundo cambiante. En ese tiempo no había todo lo que tenemos nosotros ahora, que todos no entendíamos el momento, todo, pero en esa misma situación todo cambió. Pero el único que no cambia es Dios. La promesa de Dios, en este caso para el pueblo de Israel, se mantuvo intacto en medio de las circunstancias. Por eso al comienzo yo hice un cronograma de la historia, y en toda esa historia siempre ha estado Dios presente. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto que desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿saben qué nos muestra toda esta historia? Nos muestra de que yo no sé las circunstancias que pueda estar pasando cada uno de los que está escuchando acá esta reflexión, pero nunca nos debemos olvidar de Dios. Tenemos un Dios invisible, no lo podemos ver, pero es un Dios invencible, es un Dios que está presente, pero es un Dios que va a estar en cualquier situación, en la más difícil, ahí va a estar, por eso es insondable. No podemos tocar fondo, pero ahí está Dios. Pero es un Dios que siempre está activo. Por eso también creemos en todas las historias de la Biblia. Creemos también de que si la Biblia dice que alguien estuvo en un pez ahí adentro y estuvo Dios presente ahí y lo estuvo cuidando, algo imposible, y es así. Y es un Dios que no cambia, que va a cambiar un montón de circunstancias en el mundo, pero no cambia. Y por último, vemos un Dios soberano en medio de reyes soberanos. Algunas veces cuando vemos de repente a grandes personajes de la historia, presidentes y personas que toman grandes decisiones, pero Dios realmente está por sobre todo esto. Eso nos recuerda este texto, ¿no? Daniel 4:35. En el libro de Daniel se ve muchísimo al Dios de los cielos, y ese Dios que está por arriba de todas las circunstancias que van pasando, también el pueblo judío, otros judíos, pero que incluso está más arriba que un rey que en ese momento se sentía orgulloso, que Nabucodonosor. Y ahí se tiene que escribir este texto. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y ese Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué demuestra esto? Aunque el nombre de Dios no aparece en el libro, el dedo de Dios está dirigiendo muchos incidentes muy pequeños para traer salvación a su pueblo. Lo vamos a dejar acá, el estudio sigue, hay muchas cosas para ver, pero
quiero terminar con esto, ¿no? Quiero que hagamos dos miradas, y por eso me concentré. Yo lo cambié en el tiempo, lo cambié el estudio, porque creo que es importante ver esto, ver por un lado a Dios, ese Dios todopoderoso en medio de circunstancias para nosotros que muchas veces son tremendas, no las podemos manejar, pero vemos que alguien como Esther, alguien como Mardoqueo, dos personas que influyeron realmente tremendo en todo un pueblo, sin saberlo. Había judíos en Israel que después se enteraron de esta historia, pero también a ellos le iba a caer el genocidio. Había pueblos desparramados en los diferentes lugares en que estaba el imperio medo-persa, y lo iban a matar de un momento a otro. Pero por dos personas que se jugaron, viendo a Dios todopoderoso, a pesar de las circunstancias que está viviendo. Pero también el otro personaje, Esther. Y tal vez Esther nos representa a nosotros, ¿no? Cuando muchas veces flaqueamos nuestra fe. Tenemos una fe que nos jugamos a media, y bueno, muchas veces hasta religiosamente, y ya con eso nos conformamos algunas cosas. Cuando por ahí tenemos que ser confrontados, ¿no? Y jugarnos. Y ahí tenemos a Esther, una mujer que se jugó, y ustedes pueden ver esta historia cómo terminó. Tal vez esta es una historia que nos lleve a recomponer nuestra vida. Tal vez una historia que nos está confrontando qué vamos a hacer, cómo vamos a manejar nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando Dios decide hacer algo con nosotros, tenemos que estar seguros que Dios puede hacer grandes cosas, maravillosas, impresionantes, que tal vez ni nosotros mismos no lo creeríamos si lo tuviéramos que ver y proyectarnos y mirar del pasado, y mirar del futuro, quiero decir, y mirar al pasado, las cosas que se podrían hacer. Creo que este es un mensaje que nos lleva a levantar el ánimo cuando muchas veces creemos que está todo perdido, que las cosas no pueden cambiar, pero que realmente a través de mirar a Dios de esta manera podemos cambiar nuestra vida.